Regina Brett es una prestigiada columnista en los Estados Unidos. Es originaria de Cleveland, Ohio. Escribe en uno de los periódicos a nivel nacional. Y es autora de varios libros. Pero hay un libro que fue bestseller y por ella fue nominada para ser candidato a premios Pulitzer. El libro se llama Lecciones para pequeños desvíos de la vida. Y ella escribe o relata lo siguiente, algo de su vida. Ella creía que Dios había parpadeado al momento de su nacimiento. Y quizás su nacimiento había sido pasado inadvertido por Dios cuando sucedió eso. Ella dice que estudió en un colegio de monjas. A los 16 años ya era una bebedora, bebía demasiado. A la edad de 21 años, ella fue madre soltera, con mucho trabajo. A la edad de 30 años terminó sus estudios y graduó a los 30 años. Se casó a los 40 y a los 41 años ella enfermó de cáncer. 4 años después, cuando ella cumplió 45 años, ella decidió reflexionar sobre lo que la vida le había enseñado a esa edad. Y decidió escribir y compartir las lecciones que le habían hecho descubrir la felicidad y descubrir la vida y aferrarse a ella. Y es así como ella escribe Lecciones para pequeños desvíos de la vida. Y son muy interesantes. Son 50 proverbios muy pequeños. Y mientras leía yo algunos, me quedé pensando en la vida de un hombre que usted y yo conocemos. Me estoy refiriendo a el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en el capítulo 11 de 2 Corintios, quiero rogarle, si fuera tan amable, por favor, abrir un momento su Biblia, 2 Corintios, capítulo 12. Después de haber relatado un momento las vicisitudes de la vida, los problemas, los traspiés, los momentos en que él llegó a perder casi la vida, de haber relatado todo eso, en el capítulo 12 empieza a decir que tenía algo en su vida que era como un aguijón en su carne y que lo sentía literalmente, y que cada vez que él quería exaltarse sobremanera, ese aguijón le apretaba más y le hacía depender de Dios y reconocer a Dios. Pero quiero que, por favor, llevarle a un par de versículos y después a algo de la historia de este hombre. En el capítulo 12, en el versículo 8, después de haber meditado él del aguijón que él tenía, él le había pedido a Dios que se lo quite. Y entonces dice en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Nuestra versión 60 dice, y me ha dicho, es decir, Jesús me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Empecé a buscar un par de versiones más de este versículo. Escuche, me encantó el versículo 8, el 9 en la Nueva Traducción Viviente. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pero me encanta mucho más lo que la traducción en lenguaje
actual expresa, y me pude identificar precisamente, no tanto identificar, vamos, me pude quizás confrontar, porque cada vez que leemos las Escrituras, Dios nos confronta de una manera quizás a veces fuerte, pero tenemos que tomar decisiones. Y en este mismo versículo, el 9, pero en la traducción en lenguaje actual, dice lo siguiente: 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Escuche, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado. Y escuche bien: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Qué precioso versículo. Mi amor es todo lo que necesitas. Quizá en este tiempo en el que en el que hemos estado en casa, y quédate en casa, han sido tiempos difíciles en todos los aspectos. En el económico, en el moral, en la salud minada. Muchos, quizás algunos de ustedes que me están escuchando, posiblemente están en casa, recostados en la sala, y están pasando por tiempos difíciles. Quiero decirle, o quiero que usted se aferre a esta palabra y a lo que Dios le quiere decir hoy a usted en este día. Mi amor es todo lo que necesitas. Sin lugar a dudas, podemos usted y yo hacer una lista de cosas que necesitamos. Y podemos hacer una lista de cosas que podemos decir es que nos surgen y antes teníamos y ahora no tenemos. El apóstol Pablo dice que el Señor habló a su corazón y le dijo: lo único que estás necesitando, lo único que necesitas es mi amor. Y el apóstol Pablo lo aceptó y lo sintió así. Y es así como él expresa: por tanto, de buena gana aceptaré esta debilidad, porque lo único que necesito es el amor de Dios. Si usted me apura un poquito, hablando del apóstol Pablo, de la situación difícil que había vivido, en el capítulo 11, como le expresaba, él enumera algunas situaciones por las que él había pasado. En el capítulo 11, en el versículo 23, dice lo siguiente, hace una pregunta, dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. Lo tenía en mente. No sé si llevaba una agenda. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y luego él hace una pregunta: ¿quién enferma? Y yo no puedo enfermarme. Todos pueden enfermarse, pero yo no. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario, sigue diciendo el apóstol Pablo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Mientras estaba leyendo esta escritura en esta semana,
ah, vino a la mente precisamente la historia del apóstol Pablo, en donde él dice que 3 veces él había naufragado y que estuvo a punto de morir. Y Lucas lo relata o lo describe, relata esta historia allá en el libro de los Hechos. Por favor, vaya conmigo, por favor, un momentito, al libro de los Hechos, al capítulo 27. Él dice: 3 veces he padecido naufragios. Y en el capítulo 27 nos describe el apóstol Pablo uno de esos naufragios. Bueno, no lo describe Lucas. Y describe esta situación, y yo quiero que por favor vaya conmigo, porque quiero llevarle a que usted, a finalizar conmigo, guarde 3 lecciones. Creo que es tiempo de recuperar eso que hemos perdido. Creo que es tiempo de tomar esta lección del apóstol Pablo y recuperarlo como una lección de este desvío de nuestra vida. Pareciera ser que a lo mejor se está repitiendo la misma historia, como que Dios parpadeó en este tiempo. No es así. Dios lo tiene en control. Pero ¿qué le parece si podemos sacar algunas lecciones básicas, rápidas, de esta historia del apóstol Pablo, de su naufragio, de su tiempo difícil, de estar a punto de morir, de casi perder la vida? Hechos capítulo 27, el versículo 26. Pablo iba rumbo a Roma, y mientras iba rumbo a Roma, porque él había apelado al César, lo tenían que trasladar en barco. En aquellos días era la navegación así. Y mientras él iba a Roma, ocurre uno de esos incidentes, ese naufragio. Capítulo 27, versículo 6. ¿Quieres seguirme, por favor? Voy a detallar algunos aspectos. Versículo 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, no se embarcó en ella. Se sube Pablo y sus compañeros, va Lucas allí también. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón. A duras penas, subraya esta expresión. A veces la vida es así. No siempre los vientos son a nuestro favor, y a veces tendremos que navegar a duras penas, y así le ocurrió al apóstol Pablo. Versículo 8. Y costeando con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser en prejuicio y en mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo está advirtiendo de una situación. Ahora, vea, Pablo no era marinero. O sea, podían preguntarle de cultura, de muchas cosas, pero de navegación a lo mejor tenía ciertas nociones. Pero hay a veces en la vida que las cosas parecen ser tan evidentes que no necesitamos ser unos científicos para ver que la situación está difícil. Entonces Pablo, viendo esta situación, les convoca, junta a los marineros, al mismo capitán, y les dice: veo que la navegación va a ser en prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento, sino de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ahora, eso era obvio. ¿Quién tenía más experiencia? ¿Quién era el hombre que estaba al frente del barco? Pues el piloto y el dueño de la nave. Entonces el centurión, escuchó posiblemente con respeto a Pablo, pero no era una razón suficiente para poder decir: no prosigamos. Así que entonces decidieron zarpar. Y dice el versículo 12:
Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y se van, y se suben al barco, y van. Todos sabían que era difícil la navegación, eran tiempos difíciles, pero deciden tomar una decisión, subirse y continuar, porque les pareció que en ese momento quedarse allí era más peligroso que continuar, y suben. A Pablo no le quedó otra cosa sino que continuar con ellos, porque iba preso, recuerde. Ahora, vea por favor cómo continúa el relato Lucas, versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Deténgase un momento. Pareciera ser que este es un tiempo en que el que no tenemos otra cosa que hacer, sino abandonarnos a la nave, a la deriva. No tenemos dirección, no tenemos el control. Tiene ganas de salir adelante, pero no tiene el control de la nave. Tenemos ganas de sobreponernos, pero no lo podemos. Así que terminamos como en esta historia. Terminamos abandonándonos a la deriva, a los vientos, y que nos lleven a donde nos quieran llevar. Pero eso no es la solución. Sigue diciendo el apóstol Lucas, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Otro detalle, navegando con dificultad. ¿No es lo que nos está pasando este tiempo? Navegando con dificultad, ha estado sacando adelante la crisis económica en casa, la crisis de salud. Vamos, está la situación con una gran dificultad. 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, es decir, a echar, a aligerar toda la carga, sacarla. Decimos, no, si no aligeramos esto, nos hundimos. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Puede ver la fotografía? ¿Puede imaginar este momento? Oscuridad, tinieblas, lloviendo, perder todo y perder aún la esperanza de salir adelante, perder la esperanza de salvarse. De hecho, ya en ese momento ellos habían decidido dejarse llevar a donde el viento les llevara. Pero ese es el panorama que tenemos aquí. Es una fotografía muy triste. Es una imagen demasiado triste. Y quizás usted puede identificarse con esta imagen. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Piénselo de una manera metafórica. Acosados por una tempestad no pequeña. Perdieron toda posibilidad de salir adelante o de salvarse.
Y en esta situación de crisis, quizá el menos indicado para hablar, para expresar o para animar, pues fuera Pablo. ¿Por qué? Porque recuerda que iba preso hacia Roma. Tenía cadenas en las manos. Había ayudado, pero no se las quitaron. Y el menos indicado, y quizás el que podría haber estado más debilitado en su ánimo, en su esperanza de salir adelante, hubiera sido este hombre, Pablo. Pero aquí viene lo interesante. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, toda la tribulación estaba desanimada, agotada, ni hambre tenían, ni tiempo tenían para comer. Y entonces dice, como Pablo, viendo que ya no habíamos comido de tiempo atrás, dice, se puso en medio de ellos y les dijo, habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Vamos, algo así como se los dije, pero no hay problema, nada más apúntenlo por allí. Para la próxima aprendan a escuchar. Pero vean lo que dice el versículo 22. Pero os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí que Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, otra vez vuelve a decir Pablo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y escuche bien, porque yo confío en Dios que será así como Dios me ha dicho. 2 veces dice, tengan ánimo. Y le repito, quizás el menos indicado para levantarse y animar a los demás debía ser Pablo. Pero él se levanta y les dice, tengan ánimo. Pero no es un mensaje motivacional por motivar, por echarles porras, por decir tú puedes. No, escuche bien, dice tengan ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, el Dios al que sirvo, y ese Dios me ha dicho que nadie va a perder la vida. Y yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Es bueno tener una actitud positiva. Es bueno mantener y tener una vida, vamos, animándonos. Pero ¿sabe qué es mucho mejor? Es bueno aprender a descansar en su palabra, en la fe en Dios, a recuperar ese ánimo. Y es lo que hoy quiero yo hacer con usted. Es lo que hoy en este momento yo quiero expresarle. La nave pareciera ser que en momentos está, pues ya salimos a flote, pero otras veces los vientos chocan otra vez. Ánimo. Está en casa enfermo. Ánimo. Quiero dejarle rápidamente 3 cosas. Mientras yo estaba preparando esto en la semana, alguien me llamó y yo quiero agradecerle precisamente esa llamada. Porque lo primero que me preguntó, me dijo, ¿cómo estás, pastor? Y yo dije, bien. Y empezó a hablarme. Y hay algo que me hizo mover el tapete. Y entre algunas cosas que me dijo, pastor, yo quiero recordarte como te conocí hace tiempo. Yo quiero recordarte sonriendo. Y parece que lo hemos perdido. Honestamente me movió. Pero era lo que Dios había estado tratando conmigo. Era lo que de alguna manera Dios me ha estado enseñando en este tiempo. ¿En qué momento me perdí? ¿En qué momento perdimos el sabor de la vida? ¿En qué momento dejamos
de sonreír. Nos hicimos más serios, adustos, por la seriedad del problema. Y si es cierto, no tenemos que tomarlo a la ligera. 3 cosas. Número 1. Una de las lecciones de Regina Brett dice: la vida es demasiado corta como para llenarla de penas. Escucho otra vez. La vida es demasiado corta como para llenarla de penas. Dese permiso de vivir el presente, no mañana. Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 34, Él expresa y dice lo siguiente: bástele a cada día sus propios problemas. Bástele a cada día su propio afán. La vida es corta. ¿Para qué llenarnos de tantos problemas? Vivámosla. Démonos el permiso de vivir el hoy. Porque ni usted ni yo, y si usted es joven y tiene salud y está bien, dale gracias a Dios. Pero aún con todo eso, usted no tiene, o tú no tienes, un certificado que te diga que vas a vivir 20, 30 años más, una semana más. Vive el presente. Sonríe. Date permiso de vivir eso. No sabes qué será del día de mañana. Jesús habló sobre el afán y la ansiedad. Baste a cada día sus propios problemas. Número 2. Rodéese o rodéate de gente de fe. Pablo fue un hombre que, a pesar de las cadenas que tenía en la mano, inspiró fe y animó. ¿Sabe qué es lo que nos ha estado matando más en este tiempo? El miedo, el pánico. Por todo lo que oímos mañana, tarde y noche, cifras. Las cifras siguen subiendo. No se aplana la curva. Murió fulano, sutano, mengano, que tal o cual persona. Aún como cristianos vamos a orar por él. Pero todo eso, de alguna manera, a nosotros nos ha hecho perder esa fe. Y nos levantamos. Y vamos, como que ahora estamos dentro del club de la lágrima perpetua, ¿no? Ay, expresiones muy espirituales. Ay, Dios nos guarde, Dios nos libre. Sí, Dios lo va a hacer. Pero quiero invitarte hoy, en este día, a cambiar de canal, por favor. Yo creo que ya fue suficiente de estar escuchando y de estar al pendiente de qué está pasando. Cierto que sí lo tenemos que hacer, nos interesa eso, pero rodéese de gente positiva, rodéese de gente de fe. Y tenemos aquí hombres de fe que vivieron tiempos difíciles. Pablo, 3 veces a punto de morir, naufragando, pero levantándose y animando a la gente. Y si usted termina la historia de Hechos, se dará cuenta lo que influyó Pablo en la vida de estos hombres que ni querían y ni tenían ganas ya de comer. Y se da cuenta de eso. Rodéese de gente de fe. Y la tercera cosa, atrévete a ser tú mismo y a sonreír. Parece que las circunstancias han cambiado nuestro carácter, la seriedad. Sí, seamos serios, pero seamos nosotros. Sé tú. Atrévete a sonreír. Atrévete otra vez a recordarte lo que tú eras antes. Ahora, no quiero que me malentiendan. No le estoy diciendo que vaya por allí, por la vida, con una cara así como que no sé qué fumó, ¿no? Se echó su fumada de pasote. No.
Dice la escritura en Proverbios capítulo 18, versículo 14: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Usted me está escuchando en este momento, quizás en cama. Fue diagnosticado con alguna afección, no precisamente la que tenemos en estos días. Pero el miedo y el pánico está ahí. Y no sabe qué hacer. Y como que de repente usted cree que sus minutos se le están acabando, que sus días están contados. Por favor, regrese a las escrituras. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Dice otra versión que con buen ánimo, con alegría, a pesar de la enfermedad, podemos salir adelante. Pero luego termina diciendo en el versículo 14: mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Proverbios capítulo 17, versículo 22 dice: el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Mire, nuestra revisión 60 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu triste seca los huesos. Ahora, no se trata de sentirnos así bien bonitos, bien contentos, no. Este versículo dice: el corazón alegre produce una disposición. Hay algo que Dios ha puesto en nuestro ser y que puede cambiar la circunstancia que estamos viviendo. Mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Hace cuánto tiempo dejó de sonreír? 3 cosas. La vida es demasiado corta como para llenarla de penas. 2. Rodéate de gente de fe. Y 3. Atrévete a ser tú mismo y a sonreír. Quiero pedirle, por favor, que me regale unos minutitos más. Quisiera pedirle que me permita orar por usted, por su salud. Quizá está en casa enfermo. Tiene un familiar que está enfermo y tiene una gran preocupación. Quiero que usted y yo descansemos en Él. O sea, no solamente es el buen ánimo, sino el buen ánimo basado en la promesa de Dios. En esta. Y la segunda cosa que quiero orar por usted es precisamente por sus finanzas. Quiero agradecer por su fidelidad en seguirnos apoyando, en ser fieles con Dios en sus ofrendas y en sus diezmos, pero también sé que usted está pasando un tiempo difícil de crisis. Dios suplirá, Dios le seguirá bendiciendo. Mientras oro por su salud y después oramos por nuestras ofrendas que usted depositará en la cuenta bancaria, en la información que se le da, déjeme creer que Dios va a suplirle en medio de esta situación. Ánimo. Padre, queremos darte muchas gracias por todo esto que ha estado pasando, porque tú nos quieres enseñar a depender de ti. Pero ahora queremos pedirte, Señor, que tú nos enseñes a recuperar ese ánimo basado en tu palabra. Que tú nos enseñes, Señor, a abrazarte a ti con todo nuestro corazón. Y que en este tiempo en el que pareciera ser que la nave se está hundiendo y que a lo mejor ya no tenemos rumbo hacia dónde ir y que hemos estado tirando de un lado y de otro la carga, porque o la carga o nosotros ya hemos tomado decisiones quizás buenas, no malas, pero aquí estamos. Hoy quiero pedir, Señor, en este momento por aquellas personas que nos están escuchando. Quiero pedirte, Señor, por quien está enfermo, en el nombre de Jesús.
Usted que está enfermo, que me está escuchando en este momento del otro lado, allá en casa, quiero rogarle, si fuera tan amable, le crea a Dios. Si está algún familiar con usted, quiero rogarle que su familia, su esposo, sus hijos, quien sea, quien esté cerca de usted, quiero pedirle por favor que me ayude orando, abrazándole, poniendo sus manos. Está en casa, no tiene por qué preocuparse mucho. Y quiero que usted se sume a mi fe y creer que Dios va a tomar la vida de quien está postrado en este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo creo, Dios, que tú tomas la vida de cada persona que está enferma en este momento y que tu gracia se derrama de una manera muy especial en este momento. Y así como aquella mujer, en el momento en que tocó el borde del manto de Jesús, sintió que su enfermedad se había ido, y que Jesús también sintió que poder había fluido de él, porque alguien le había tocado de una manera diferente. Señor, hoy podamos tener testimonios de personas que hayan sido sanados en este momento. No por la oración de un hombre ni de quien está allí, sino porque tú tomaste su vida. En el nombre de Jesús. Y quiero rogarte, Señor, por las demás áreas en cada hogar, sus finanzas. Padre, tú sé el proveedor. Tú sé, Señor, que en este tiempo muestres tu fidelidad y tu misericordia. Y que por hoy no sea suficiente el tener un techo, el tener sobre nuestra mesa sustento y tener algo que ponernos. Y sabremos y estamos seguros que tú derramarás bendición sobre nuestra vida.